el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Como sabes, soy Ana de Trebolarium, que es una plataforma online donde tratamos temas de superación personal y, bueno, donde confluimos pues personas que tenemos muchas cosas que decir al mundo relacionadas con cómo ser mejores y sobre todo con cómo ser más felices a través de cursos y libros a los que puedes acceder. Dentro de muy poquito daremos de alta un proyecto en el cual puedas acceder mediante una mensualidad a distintos cursos. Muy prontito llegarás a conseguirlo. Y hoy vamos a hablar de un tema imprescindible para la vida, que es el tema de la violencia económica. Dentro de todos los temas de maltrato, como sabes, Trebolarium tiene un gran compromiso con el maltrato, porque, bueno, pues la persona que está detrás, que soy yo, tiene un gran compromiso contra el maltrato y por lo tanto es obvio que si yo soy Trebolarium y Trebolarium soy yo, es evidente que siempre vamos a estar tratando temas de superación del maltrato. Y por lo tanto, dentro de los distintos elencos también vamos a hablar de la violencia económica, porque es muy importante, es vital para muchas cosas. Se le ha dado poca importancia a la violencia económica, porque a fin de cuentas, pues tu vida no está en peligro, pero no se toma en consideración que muchas personas, por cuestiones económicas, se suicidan o por cuestiones económicas matan a otras personas, o por cuestiones económicas llegan a vender lo más esencial de sí mismo. Por cuestiones económicas nos autoesclavizamos, con lo cual, evidentemente, saber de violencia económica es primordial. Y quiero compartir contigo una pequeña lista de ejemplos de violencia económica que por supuesto no es definitiva y por supuesto hay muchos más ejemplos, pero se trata de ideas en las que no habías caído, quizá porque pues considerabas que ahí cada uno que se las apañe como pueda, etcétera. Bueno, sabemos que violencia económica es robar, ¿no? También sabemos que el fraude es una violencia económica. ¿Sabemos que la usura es una violencia económica? La usura es violencia económica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, a través de la usura, comprometemos la capacidad adquisitiva de otra persona, estamos dificultándole acceso a la sanidad, a la alimentación, o sea, a las necesidades básicas. Y eso es atentar contra la integridad del ser humano. Debería estar recogido dentro de la Constitución la violencia económica como un acto de restar integridad física a las personas, de comprometer la integridad física. Pues dicho esto, te enumero algunas cuestiones de violencia económica para que sepas que a lo mejor estás siendo víctima de violencia económica. Por ejemplo, jugar con el salario de los demás. Seguro que eres víctima económica. Te contaré un ejemplo que lo viví en primera persona, cuando yo trabajaba en el banco. Resulta que trabajaba en el departamento de bolsa y nuestra jefa de aquellos entonces pues desarrolló cierta inquina conmigo, personal. No me preguntes por qué, pero como yo también le respondía a sus constantes agresiones, pues a la hora de evaluar mi perfil decidió que,
que iba a tocar mi salario. Decidió tocar mi salario. Cuando tú tienes una inquina personal con una trabajadora y le tocas su salario, eso se llama violencia económica. Violencia económica. Porque no estás valorando a alguien por su capacidad, por su trabajo, por su integridad y por su valía. Estás simplemente valorándola porque te cae mal. Eso se llama violencia económica. Y bueno, he puesto un ejemplo personal. Te podría contar ejemplos personales míos de todo lo contrario, de personas que han valorado mi trabajo. Pero en este caso no fue una cuestión de trabajo, fue una cuestión de inquina personal. Casarse con alguien por dinero sin haberlo pactado. Importante. Hay personas que se encuentran tan solas que no les importa que su pareja se case con ellas por dinero. O sea, ellas las mantienen, les dan todos los caprichos y a cambio mitigan su soledad. Eso es un pacto. Ahora bien, cuando una persona es engañada con amor y soterrando o enterrando un verdadero interés de su dinero, a eso se llama violencia económica. Y de eso suelen ser víctimas muchos hombres. La mayoría de las veces son hombres las víctimas, con más frecuencia que las mujeres, pero las mujeres también son víctimas de ese tipo de violencia económica. Se trata de rémoras, personas que se te pegan y que luego es muy difícil quitártelas de encima solo porque tienes dinero. Además, estas personas quieren materializar ese dinero cuanto antes. Muchas, pues bueno, están las viudas negras, ¿no? O sea, los casos de las viudas negras, ¿no? Que muchas asesinan a sus maridos para conseguir el dinero, pero no hace falta que haya asesinato, con que simplemente haya una falta de atención en una enfermedad concreta, una falta de atención médica, una negación del medicamento, todo ese tipo de cosas. Por supuesto es algo más que violencia económica, pero detrás hay una violencia económica. Usar la debilidad de las personas para quedarse con sus propiedades. Cuando nosotros atentamos contra la autoestima de las personas, por ejemplo, cuando lo que decíamos antes, una persona que está enferma o una persona que no tiene bien la conciencia porque es muy mayor o porque a lo mejor tiene alguna enfermedad mental, y nosotros lo que hacemos es aprovechar esa enfermedad mental, esa debilidad, para hacerle firmar documentos, para hacerle firmar poderes notariales y acometer actos económicos fraudulentos e injustos con el fin de quedarnos con sus propiedades. Eso es violencia económica. Por supuesto, dilapidar los ahorros de los demás. Violencia económica. Te contaré una historia que tú sabes. Resulta que un profeta se le acercó a David y le dijo: mira, te voy a contar una historia. Era un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y además tenía un siervo que tenía una oveja que amaba tanto, que dormía con ella y que pues estaba siempre con ella, que la alimentaba, comían juntos, dormían juntos, siempre estaban juntos. Y de repente el rico decide dar un banquete y tenía que sacrificar un carnero para el banquete, y entonces decidió que en vez de sacrificar sus propios carneros, fue a elegir precisamente el carnero de su siervo. David se ofuscó y dijo: ese hombre merece la muerte. Y entonces el profeta le dijo: pues ese hombre eres tú.
porque resulta que David se había enamorado de pues de una mujer que era de otra persona, ¿no? Que estaba con otro hombre, ¿no? Con uno de sus siervos. Y entonces él reconoció en sí mismo el pecado, ¿no? Ese pecado aberrante que vio en el rico que tenía los carneros y que sacrificó el de su siervo. Bueno, pues cuando dilapidamos los ahorros de los demás, muchas veces vamos a eso. No toco lo mío, que sea el otro el que toque lo suyo. Y a veces el otro simplemente tiene un carnero, ¿no? Está agarrado a una pequeña microfortuna, ¿no? Que no podríamos ni utilizar la palabra fortuna, ¿no? A sus ahorritos de toda la vida. Cuando hacemos eso, cuando dilapidamos los ahorros del otro, bien porque para que yo tenga una venta de un producto bancario, engaño a mi cliente para que invierta en un producto de alto riesgo y que pueda perderlo. Y así yo me llevo una comisión. Eso es violencia económica. No te quepa la menor duda, eso es violencia económica. Y, por ejemplo, exigir a otro que consienta nuestros caprichos. Si me quisieras, me comprarías esto. Si me quisieras, harías esto. Si verdaderamente me quisieras. Eso es violencia económica. Podemos ejercer la violencia económica de dos maneras. O bien, impidiendo a una persona que gane dinero, o bien haciéndole gastar un dinero a esa persona, ¿no? Impidiéndoselo, pues es cuando nosotros no permitimos que nuestra pareja avance en lo profesional, cuando cada vez que tiene una idea, un proyecto, se lo tiramos por tierra, cuando no solamente no le ayudamos, sino que le boicoteamos. Eso es violencia económica, de ese primer tipo. Y por supuesto el otro, pues todos estos ejemplos que hemos hablado, ¿no? Cuando de alguna manera comprometemos la economía del otro, evitando que el otro pueda progresar en lo económico. La violencia económica, como sabéis, conlleva consecuencias de otros tipos. Hemos hablado de suicidio, hemos hablado de asesinato, hemos hablado de integridad física, cuando una persona no tiene para comer, cuando una persona no tiene para sus gastos mínimos, para avanzar, para lo mínimo, pues evidentemente si hay alguien detrás responsable, está ejerciendo una clara violencia económica. ¿Y sabes por qué brindo hoy mi café? Pues brindo mi café porque tras estos actos que te he comentado, si te identificas como víctima de alguno de ellos, pues verdaderamente puedas identificarlo como violencia económica y puedas actuar en consecuencia. Por supuesto, siempre defendiéndote. Esa es la principal forma de actuar en consecuencia, defendiéndose. Y hay dos maneras de defenderse. Dos. Una, mediante el enriquecimiento secreto. Dos, mediante la denuncia. Brindo mi café por tu defensa económica. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de Trebularium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto. Y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?